Dígame la neta, mi coche, que no siente nada de matar a alguien así como así. Digo, ¿no le da miedo irse al infierno? El infierno ni que la ch... El infierno es aquí merito. ¿Ya no se acuerda cuando éramos chavalos? El hambre que teníamos, el canijo frío, la miseria en la que vivíamos. O como ahora mismo, que como nosotros andan matando así porque sí, nomás porque no tienen una manera decente de vivir. Me cae que esta vida y no es el cabrón infierno. No, pues tiene razón. Internet ha hecho de muchas tragedias un chiste, para bien o para mal. En México, conservando la cultura de manera muy vaga y algo mordaz, se ha popularizado el hecho de que, en una camioneta ya algo vieja para la época actual, el pirata de Culiacán será tu Caronte, llevándote al inframundo. Aunque por más gracioso que me pueda parecer este concepto, no es ni la última vez ni fue la primera en la que el narcotráfico influyó en la cultura mexicana. Y añadiendo otro cabrón, no fue la única vez en la que el internet mexicano se expandía a la normalización del narcotráfico a través de memes, como en Del Cachetes, un niño de 15 años que murió a manos de sus compañeros discutiendo por una moto anteriormente robada. Es gracioso y trágico que internet tomara esta historia y le diera un retorcido giro, pero siendo justos, eso pasó hace poco. Cuando sucedió lo del pirata, existía algo de miedo. ¿Qué pudo haber cambiado? Esa pregunta puede ser respondida mediante la lógica. Lo que cambió fue la influencia del narco en México, pero ¿qué tanto? Cuando la línea entre trabajar para el Estado y convertirse en uno por mano propia se transgredió a como lo conocemos actualmente. El presente trabajo tiene como objetivo identificar y comparar la situación actual en México, es decir, el denominado crimen organizado, centrándonos en una de sus ramas que socialmente ha sido identificada e interpretada en diversos medios, el infame narcotráfico. A lo largo de este video se responderán diversas dudas que, puedan ser importantes o no, son en realidad el resultado de las preguntas que me he puesto como metas. ¿México tiene 2 estados o solo uno? Atendiendo a que actualmente el balance de poderes pareciera tambalear entre lo que el narco es capaz junto a lo que el estado puede hacer. Y respondiendo a esas preguntas, una más importante: ¿de qué maneras convergen o se bifurcan? También se llevará a cabo una investigación paso por paso sobre 2 cosas, poniéndonos bajo la misma mesa. ¿Qué es Estado y qué es el narco? Para así poderlas comparar y saber si México es un Estado fallido, un narcoestado o si tiene 2 estados paralelos al mismo tiempo. Además de dar un brevísimo repaso de cómo se formó cada uno, enfocándonos más en el narco y siendo un poco más generales con el Estado, siendo importante no solo por la carrera que estudió, sino porque es una situación que actualmente afecta a todo el país por igual. Desde precios en alimentos, inseguridad, la cultura que consumes o incluso con la forma en la que te puedes ganar la vida, trabajando directamente para ellos o en muchos casos que te cobren derechos de piso. Ahora bien, hay una trampa muy bien escondida en esto. Mi video solo busca 2 cosas esenciales: entender y separar. No busco ni dar soluciones ni planes objetivos de cómo atacar el problema, así pudiendo permitirme usar conceptos más amplios pero desde un aspecto mucho más angosto. Aunque pueda señalar relaciones parasitarias entre ambos conceptos, la solución que brindo no es nada más que poner en bandeja la información de manera más organizada. La investigación tampoco es atemporal, solo abarcando el tiempo en el que el narcotráfico ha existido tanto en México como en Estados Unidos, no en otros países ni en otros años. Pese a lo limitado que se encuentra mi trabajo, en realidad sí tengo objetivos claros.
No me basta con analizar, sino dar a entender que es una cosa y que es la otra. De lo contrario, mi trabajo sería solo un eterno marco teórico. Eso sí, es posiblemente esa la parte más narrativa y extensa de esta investigación. No por propia desidia, sino desde el interés que este video sea visto. De esta forma, la comprensión de tan extenso análisis puede ser no solo digerible, sino atrapante, siendo útil para las personas que de manera normal no hubieran leído este trabajo. Y aquí mi hipótesis. Ambos, tanto el Estado como el narco, se necesitan el uno al otro, tanto como para poder existir en el caso del narco, o como para no perder la legitimidad en el caso del Estado. Funcionando el Estado como un medio para que diversos grupos armados puedan prosperar sin ser identificados, y el narco como una lavadora de dinero, además de encargarse de los problemas que pueden presentarse. Como enemigos políticos, en el caso de los más de 50 políticos ejecutados en Saltillo en 2025. Después de todo, aunque se puede decir de cualquier manera en que esto pueda ser dicho, si tuvieran una herramienta así, ¿por qué no utilizarla? Eliminar enemigos políticos o disolver la movilidad de una ciudad completa. Incluso generar cortinas de humo por si el gobierno comete algún error. O peor aún para el caso del narco, ¿cómo podría ser capaz de subsistir por sí solo? ¿Cómo es que durante mucho tiempo no supimos nada de ellos sin que algo o alguien diera un indicio de lo que se estaba gestando? ¿Quién tiene la fuerza como para ocultar eso? Una realidad innegable es que ciudades completas funcionan bajo lo que el narcotráfico quiere hacer. Es decir, son quienes ponen orden, quienes dictan normas, pseudo legitimadas bajo el uso de la violencia desmedida, y quienes mantienen el flujo económico difuminándose con lo que hace un Estado. En resumen, el narco y el Estado convergen de manera mimética. De esta forma pueden buscar intereses en común en medios proporcionalmente similares, mas no iguales. Para que este video pueda comenzar, primero debemos definir dos cosas que estaré mencionando bastantes veces: narco y Estado. Comencemos primero con el narcotráfico. Si bien se puede dividir en dos palabras, se debe entender como un fenómeno en conjunto. El término nace de manera sencilla. De narcóticos, sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central para producir un efecto de relajación muscular, disminución de la sensibilidad o sueño, originalmente adjudicado solo a los opioides y a opiáceos, pero expandido a sustancias que pueden generar adicción o abuso. Y por otro lado, tráfico, definiéndose a comercio o tránsito. Así quedando claro, por otro lado, también su origen en el siglo pasado con las gigantescas plantaciones de amapola que solo eran posibles en el norte del país, frontera con Estados Unidos, y su mayor impulsor a causa de la necesidad en la guerra civil. Aunque se asocia normalmente con la caída de Félix Gallardo y la división de poder. Por otro lado, y sacado de mis propios apuntes de Cera de Hojas para Teoría del Estado, el Estado mexicano es la organización política y jurídica soberana que representa al pueblo mexicano. Ejerce su autoridad sobre su territorio y tiene como finalidad garantizar el bienestar, la justicia, la seguridad y los derechos de sus habitantes. La cosa comienza a extenderse a que es un artificio, un producto artificial que tiene órganos mediatos e inmediatos para ejercer su poder, además de medios por los cuales puede difundir su propia ideología. Los órganos inmediatos son autoridades como el propio presidente, mientras que autoridades de segundo orden forman los órganos mediatos, naciendo de la etimología de las palabras, su relación y significado. Para que un Estado pueda ser considerado Estado debe tener tres cosas: pueblo, gobierno y territorio. Estas son características esenciales, de ahí se puede desprender cosas como la soberanía u otros ejemplos. Por otro lado, un Estado fallido es aquel que no puede garantizar los servicios básicos a su pueblo. Esto mismo dicho por Rodrigo Castellanos en el diario electrónico El Orden Mundial, en 2020. Pues ya está, ¿no? Ha quedado corta la investigación. Bueno, no es precisamente tan fácil como eso. Antes de pasar al desarrollo, debemos entender que para delimitar algo, no solo basta con una explicación etimológica, sino que debemos entender cómo lo hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Una definición es completa y para poder separar algo debemos saber qué es lo que los mantiene unidos, pudiendo saber dónde cortar. Como lo comenté al inicio de mi trabajo, uno de los motivos principales para que mi atención se haya puesto en este tema fue lo que ocurrió con el Cachetes, una ola de memes en las que yo mismo me encontré riéndome. Pero la normalización de todo esto se acabó cuando vi el reportaje de lo que pasó por completo. Tragedia o comedia, el narcotráfico otra vez había demostrado lo que hace su influencia. Tiene que ver lo siguiente.
Para entender algo se tiene que ver la esfera completa. Por eso la violencia no está solamente en lo físico. Por ejemplo, durante muchos años todos los textos académicos fueron hechos en latín para que solo los padres pudieran leerlos, pues eran los únicos a los que se les garantizaba la educación. El presente video ahora se puede ver casi como una narrativa. Si no es cierto que una manera muy sencilla de protestar ante la idea de hacer el conocimiento solo accesible para un reducido grupo de personas es eso mismo, que esté dedicado a todo el pueblo, de donde nace la elección de que el sujeto a analizar es toda la cultura. Aunque de manera superficial por la propia naturaleza de mis limitaciones investigativas en el campo jurídico y las propias limitaciones no solo de este trabajo sino de mi paciencia. Una vez puesto las cartas sobre la mesa, admito que pude recabar información que no solo descarté por diversos temas de la fuente, sino de la sensibilidad. No toda información, aunque clara, es precisa, por más que pueda sumar al morbo de lo que representa la idea original de tocar este tema. Son ese tipo de cosas las que selectivamente se tienen que descubrir, siendo más directos, experiencias de primera mano que pueden llegar a mí. Dicho eso, entremos en materia. Investigando sobre el tema, lo primero y lo más útil que me encontré fue un artículo de El Financiero, escrito por Fernando García Ramírez, donde trata de estrecha relación que existe del narco con el gobierno actual, haciendo un recorrido histórico mencionando pasadas relaciones de expresidentes con el crimen organizado, sobre todo de cómo los ponían en fila, dándoles órdenes y territorios, como si fueran otro órgano del gobierno, hasta que con Calderón se rompieron lazos y, como al final de todo, ahora es Morena quien le debe favores al narco, retratando el país dominado por ellos. Por otro lado, Irene Muñoz, en El Universal, menciona ideas muy similares, pero con otro punto de vista contrario de García Ramírez, la captura del Mayo Zambada. Lo que se habla en este artículo es más bien sobre cómo las relaciones entre gente poderosa se fortalecen mediante favores, cosa que también se infería en el artículo de Fernando García, pero de menor manera. Esta autora es sino más directa. Pero una cosa es interesante, menciona que el concepto del narcoestado es más bien como una sombra a punto de engullir a México, en llamada a la acción, no como una realidad que haya sucedido, haciendo paralelismos con Colombia en los 90. Esto es algo tratado en el libro Cocaine Politics de manera sutil, mencionando que durante la Segunda Guerra Mundial el principal problema de Estados Unidos era el conflicto geopolítico, además de la omisión clara de órganos del Estado del Norte, ya que sus soldados necesitaban opioides o narcóticos para poder luchar. Así lo dejaban pasar, medidas que fortalecieron los campos de amapolas que había en el norte de México. También existen otros autores mucho más directos que mencionan una idea diferente, personas como Alfred W. McCrory, autor de The Politics of Heroin, o Peter D. Scott en Cocaine Politics. Mencionan que es el Congreso del país quienes niegan presupuesto para la guerra, haciendo que actividades ilícitas como esta sean necesarias para poder financiar conflictos geopolíticos sin tocar las arcas del Estado. De nuevo, ¿qué hace diferente al Estado contra el narco? Los métodos y resultados. No es solo porque actúan, sino cómo actúan. Claramente el narco, al no tener vía legal, ejerce la violencia para obtener resultados. El Estado tiene un fenómeno curioso que explicaré más adelante, pero ellos tienen la vía legal y utilizan la violencia para poder cubrir la falta de resultados, o si es que los obtenidos son poco favorables. Este monopolio de la fuerza es vital, porque marcó un antes y un después en México. Durante octubre del año antepasado, una tormenta tropical azotó Acapulco con fuerza. De manera sorpresiva, el cártel Jalisco Nueva Generación estuvo dando despensas a la ciudadanía, dejando de dar lo moral que puede parecernos que tu comida esté manchada de sangre. En momentos como los que ellos vivieron, cuando sientes la urgencia de comer, que alguien de la nada llegue a darte comida y artículos de primera necesidad es algo que no pensarás en ese momento. Peor aún, cuando en épocas de reyes regalan juguetes, en el Día de las Madres o en el festividades te regalan cosas. ¿Por qué? Bueno, para cuando vengan por ellos sirvas como una forma de acorralamiento para los militares. Esa misma gente que vio que los apoyan en momentos importantes no dudan en muchas ocasiones defender a quienes les dieron de comer. En cambio, bien se sabe que el gobierno no tiene buena fama con la base social. Hasta hace muy poco se pudo lograr algo con Andrés Manuel, donde hubo un incremento histórico en la votación, pero que de nuevo recayó con el tiempo. No hay que ir tan lejos. El apoyo al cártel Jalisco Nueva Generación llegó más rápido que el propio apoyo del gobierno. Esto les da la base social para verlos como un estado. Pero claro, estamos hablando del narco. ¿Qué clase de seguridad nos pueden dar? No me lo creía ni yo cuando en pleno estallido del Culiacanazo en 2024, siendo más exactos en el mes de septiembre, ciudadanos aprovecharon para hacer de la piña a diversos establecimientos, llevándose en mayor medida artículos de despensa y electrodomésticos. En ese momento, claro que el Estado tenía mayores problemas para ver quién estaba robando refrigeradores, pero fue ahí
cuando una amenaza de llamada la privada hizo que las personas que habían saqueado devolvieran los datos. Vio lo preocupante en dos aspectos: que el gobierno no pueda manejar la situación de violencia del país, y dos, que el narco haya sido quien mandó el mensaje a la ciudadanía de no lograr. No solo eso, sino que por el miedo fuera tan efectivo. En eso ya llevamos dos cosas en las que el narco ha hecho mejor anclaje que el gobierno. No solo asegurando su base social, sino que de una retorcida y violenta manera son capaces de regular el bienestar de los ciudadanos, entre comillas, amenazándolos de muerte, obvio, pero lográndolo. Eso no es algo externo al Estado. De hecho, es un concepto que el propio Cera Rojas maneja. El pueblo le da al gobierno el monopolio de la fuerza. Así, en lugar de tomar justicia por sus propias manos, ejerciendo la violencia, es el Estado quien tiene la capacidad y obligación de usarla de manera debida, entendiendo de esa forma la frase de que el Estado tiene el poder absoluto, porque de no ser regulado se tornaría en un sentido mucho más violento, justo igual que el narcotráfico. Cumplido con dos de las cosas que mencioné, es momento de pasar al que tengo más puesto el ojo. Durante la última época se ha popularizado el género de los narcocorridos, y más allá de satanizarlos, es prudente analizar que igual con el humor u otros tipos de entretenimiento no son aptos para todo el público. Mismo caso con las series de narcos o con la ropa o estilo de vida que promocionan. Aunque se debe considerar que no es una cosa exclusiva del narco, es cierto que entre más mediático más se expande, y mientras más personas lo hagan, toda la clase de gente lo verá. ¿Eso es malo? No necesariamente, pero tampoco es que exista algo que controle el consumo de contenido con narcomensajes a los niños, o que advierta que lo que se mira jamás pueda ser imitado, ya que no solo llega a las mentes de jóvenes con ideales de tener dinero y respeto, sino de gente cotidiana que ha sido oprimida y que siente sentimiento al gobierno. ¿Qué clase de personas harían cosas impensables solo por dinero y poder? Misma gente que el Estado, por dinero y poder, les ha hecho cosas impensables. Cosa que se ha arraigado en el norte del país, donde no solo se acepta el estilo puchón de vida, sino que se defiende y se considera como algo legítimo. Quiero añadir otro ejemplo. Clara Flores interpretó una canción por allá de mediados del siglo XX titulada ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano?, en donde se narra muy bien la ideología del pueblo de esa época, que aunque trabajadores, soñadores. ¿A poco te vas a encontrar un billete de $1,000,000 tirado en la calle? Sí, cómo no. ¿Y a poco vas a conocer al presi y te va a dar un hueso de ministro? Sí, cómo no. ¿Y cuándo soñaste que vas a conocer a una viejita muy rica que te va a mantener para toda la vida? Ándale, ándale. O un millonariazo que te va a regalar un coche porque le caíste muy simpatiosicón. Ay, sí, lo que tú digas, Altagracia. ¿No has soñado que se te va a morir la vieja y te vas a conseguir una nueva? Mira, chucha, tus calzonzotes. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Actualmente los narcocorridos son populares y de manera muy cambiada demuestra una cosa: con el país totalmente modificado por el tiempo, el ciudadano promedio aún tiene en la música esa necesidad de ver una vida mejor, sea de forma satírica y mordaz o como el narco lo promete, con poder y respeto. El tiempo también deforma el mensaje, pero lo que se busca es lo mismo. Aquellos que pasen hambre no quieren volver a que les falte un pan en la mesa. Por otro lado, aunque por las miles de críticas al gobierno se pueda pensar que no, el Estado sí posee legitimidad, sobre todo por la inmensa mayoría de personas que volvió a votar por Morena. Uno de los mayores ejemplos cercanos que tengo es la marcha del 15 de noviembre del año pasado, misma en la cual aparecían gente con camisas apoyando a partidos, gente pidiendo libertad de religión, mientras había un grafiti que textualmente decía "puta judía". O lo peor, que hubiera gente con playeras de la ideología nazi. La primera marcha estuvo en Ortega. Cuando el pueblo vio quiénes eran a los que más le importaba la marcha, notando que eran opositores y no gente inconforme, hicieron que la segunda marcha se viera desértica. Parece aquí cuando alguien podría decirme que fue la propia jefa de Estado quien acusó a uno de los líderes de trabajar con el PAN. Claro, con información oficial que los partidos están obligados a dar. Es esa misma guerra de gente en redes sociales que nos hace darnos cuenta que no solo hay gente inconforme, sino que hay otra gente que, pese a su gusto, tiene que aceptar que lo que hizo la presidenta fue solo exponer algo que era cierto, y no un juego sucio. Ahí se manifiesta de manera primitiva la legitimidad para el Estado. Habiendo ya hablado de eso, se puede proceder al siguiente punto: programación. Gente que se somete bajo propia voluntad a los regímenes narcos porque les beneficia, porque reciben apoyos o porque los ven como héroes o bandidos necesarios. Eso también sumado a que pudo pasar cuando la privada hizo que la gente devolviera las cosas. No lo hacen solo por el gusto o por honor, lo hacen por miedo a morir. Las herramientas que tiene el Estado son ciertamente más humanas, y la forma en la que la población decide quedarse es muy sencilla: amor al país, los derechos humanos o mera costumbre o gusto.
La forma en la que la población se somete al narco es mediante la fuerza y el miedo, cosa que si bien puede usar el gobierno, solo mediante casos específicos o propiamente para evitar la criminalidad, no es algo que sea necesario. Igual manera podríamos ver el concepto de soberanía. En el país, la manera en la que se ejerce y se entrega es mediante los representantes elegidos por votación, claro ejemplo de una democracia popular. Los mexicanos entregamos nuestra soberanía al votar. De esa manera, nuestra capacidad para ejercer la violencia la entregamos por voluntad al Estado, para poder garantizar nuestra seguridad. Como lo menciono anteriormente, en el caso del narco es mediante la fuerza que se puede ver esto. Claro, no entrega su capacidad de ejercer violencia de una manera teórica como la puede hacer, sino que de manera casi literal tú aceptas que hay zonas, estados o ciudades en las que simplemente pelear solo con conocidos es seguro. Si a una población subyugada se les pregunta si quieren ceder parte de sus ganancias a cambio de mantener su negocio en pie, aceptan. Es mejor vivir con miedo a no vivir. Con todo lo que llevamos, ya es momento de hablar de la forma más agresiva de ambos, su territorio. México tiene una historia bañada con sangre, no solo en los últimos años, sino por revoluciones, independencia, guerrilla o movimientos sociales. Cosas tan actuales como el movimiento de maestros a movimientos que nacen desde la revolución, como los zapatistas. Fuera de todo, el territorio se consiguió de manera violenta, pero necesaria a fin de cuentas, muchas veces peleando por tener una identidad como nación, aunque en el proceso se hayan deformado hechos. Con el narco sucede lo esperado, violencia sin límite alguno. No se trata de cuestiones de éticas entre bandas o cómo se dividen las plazas. Todo se hace mediante la violencia y aquel que la pueda ejercer de mejor manera será quien termine por quedarse con todos los puestos. Aunque hay algo que se debe poner sobre la mesa, y es que debido a las formas del narco, evidentemente ilegales, no es que tengan control sobre alguna zona, incluso aunque tuvieran nexos con el gobierno. El Estado no deja de existir como un ente, yendo de nuevo a la cuestión de miedo y convencimiento. A quienes puedan se les convence con despensas o con obras que la gente le pide al gobierno, y a las que no las convencen se les incita por medio de la fuerza. Aunque puedan tener control sobre el territorio, no significa que sea suyo. De aquí en adelante los caminos se bifurcan. Tengo conocidos que residen en San Felipe, Guanajuato. De manera anónima me cuentan que hay negocios legales que pagan nómina, impuestos declarados ante el SAT y ARINS, que provienen del dinero del narco. Como segundo ejemplo pongo lo que dijo el youtuber Marquitos Toys en una de las entrevistas que dio después de un atentado hacia su persona por parte del narco, cuando dijo que mucho dinero viene del narcotráfico. No solo ello, sino que en Culiacán es el eje de la economía. A lo que quiero ir con esto es que el gobierno de México se divide en tres poderes, que hay órganos mediatos e inmediatos, que hay secretarías que se encargan de cosas específicas. Pero en cuanto más escala entre lo que es un gobierno, nos daremos cuenta que no funciona exactamente de manera tan lineal, porque para empezar, hay tres cabezas, por poner un nombre a las máximas autoridades de cada poder en México. Pero cuando se analiza el narco se puede intentar hacer ejercicio de reflexión, pensando en que se parecerán unos a los otros. Pero faltan no solo escalones, sino que temas importantes. Podríamos pensar en una monarquía, quizá, pero eso no es a lo que lleva. Creo que faltaba algo importante, la legalidad. Eso el Estado la domina, la controla y la mueve conforme a sus necesidades. El narco no quiere ni puede manejarse sobre la legalidad, ya que funciona más como una empresa a nivel multinacional que como objetivo tiene que sacar la mayor ganancia posible. Es por eso que su estructura es más piramidal, y en lugar de órganos de nivel gobierno, más bien tiene empleados al puro estilo de una maquila. Gente que hace, otras que lo mueven, otras que lo venden, que cuiden, todo para la comercialización de su producto. A lo que iba era que hay negocios que dan trabajo legal a personas que sin saberlo trabajan para ramas del narco. Gente que de manera genuina tiene un trabajo en lo que los conecta ese dinero que se usó para la construcción del piso en que se mueven. El cobro del piso o el lavado de dinero, los sobornos a autoridades, directamente todo con el fin de dar una mayor ganancia en un mercado amplio, sino en dos que son accesibles rápidamente y que no son mercados competidos como lo normal. Después de deprimirme con cada noticia que encontraba sobre el país, lo que más me pudo generar un sentimiento de comunidad fue cuando el cártel Jalisco Nueva Generación mandó apoyos a los damnificados. La presidenta salió a dar un comunicado que eso estaba mal. Pero es cierto que si estás pasando hambre y tu familia igual, como padre o madre o sustento, lo primero es asegurarles una comida y un lugar donde dormir, y ante la necesidad tan extrema, ¿quién se podría negar? Las cosas quizás puedan estar bañadas en sangre, figurativamente hablando, pero no sea hasta que tengas cierta paz que puedas recapacitar. Una de las primeras imágenes que puse en este video, el infierno es aquí merito, representa muy bien a lo que es para mí el país. Gente que se mata unos a los otros porque no tiene una manera decente de vivir, y ante la necesidad en situaciones desesperadas necesitas medidas igualmente dolorosas.
Pero bueno, supongo que después de todo esto ya sabemos la respuesta. Tan solo nos tomó 9 páginas de texto, casi la décima, y que ahora sí mi investigación está terminada. Hemos visto para qué lo hace, y para que quedara más claro es posiblemente la parte más larga de mi investigación. Sigue la más corta, pero la más crítica y condensada. Puesto que añadir texto fuera necesario, se vería confuso los datos. Bien, para rascar los 10 minutitos de video y meter un poco de relleno, yo voy a hacerte una pregunta. El narco, fuese lo que fuese, ¿tiene la capacidad de influir en el Estado? La respuesta corta y sin mayores explicaciones nace del escenario en el que el narco fuera un estado paralelo, pues si influyeran o controlaran al estado primario, por así decirlo, entonces es fácil deducir si tiene relación en las decisiones que el gobierno toma. El caso más curioso y el que vamos a analizar es en el que el narco fuera una empresa. ¿Una empresa puede influir en la manera en que el Estado actúa y legisla? Sí, y ha sucedido. Por allá de 2020 se hizo una reforma en materia de salud, específicamente para la prevención de la obesidad en infantes, la NOM 051, la que reguló el etiquetado, quitando los personajes de los empaques de comida y poniendo los característicos sellos que informan acerca de los excesos de algunas de las sustancias que podrían considerarse nocivas. Por otro lado, Elders, Luticia, McCormick y De Forte estuvieron en una fuerte batalla legal en la que buscaban amparos para así sortear la ley. Cosa diferente, Bimbo utilizó a su osito en servilletas y dentro de panes tratando de generar tendencias polémicas. Hectorite se recargó a sí mismo un medicamento para poderse saltar ese paso. Pero si ese ejemplo no es suficiente, entonces detallaremos mucho más. En el año 2006, hubo campañas negras contra aquel entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, con lemas como apostar a algo diferente es retroceder en espacios televisivos. Toda esta intervención fue tan polémica que terminó como clasificar como un delito de intervención de empresas o cadenas televisivas en apoyo a algún candidato, debido a que, a pesar de la base social, son mediante medios de comunicación que se establecen relaciones entre el candidato y los electores. Para que quede más claro, la intervención de medios de comunicación resultó en la llamada veda electoral, una medida por la cual, a días de las elecciones, no se puede hacer ningún tipo de campaña. Todavía no he acabado. Existe un fenómeno bastante conocido en México como puertas giratorias, en el que empiezas contratan a funcionarios que haber en México. En realidad pasa en todo el mundo, pero estamos situados en este país, para que regulen ciertas cosas a su favor, cosa que podemos ver con Iberdrola, una empresa de electricidad española que contrató a Felipe Calderón. Es cierto que tener a alguien en tu consejo de administración, como lo es un expresidente, ayuda a que las leyes se puedan adecuar a tu favor. Con esto nos queda mucho más claro la manera en cómo lo hace. Su influencia no nace del miedo únicamente, sino del poder monetario y lo que son capaces de hacer con eso. Con todo esto quiero decir una única cosa: el poder fáctico que te da el dinero es real. Puedes influir o incluso afectar tanto a las leyes que regulan en tu contra o a tu favor. Volvemos al ejemplo de antes, el de las empresas tratando de usar amparos para el beneficio de sus ventas. Tomando en cuenta que el Producto Interno Bruto de México, según datos de 2024, fue de 1.872.000 millones de dólares, ¿cuánto es el PIB, por ponerlo de alguna forma, de ellos? Tan solo al año generan 38 millones de pesos. Jumex, por ejemplo, tiene un PIB de 283 millones de dólares. ¿Ustedes piensan que el narco puede generar más dinero que esas dos empresas? Sí, varían entre los 37 y 80 mil millones de dólares, tan solo registrando el dinero negro que entra de regreso al país, sin contar los negocios externos. Esta empresa es capaz de generar más ganancias de las que empresas importantes mexicanas, contando con el poder fáctico de dinero. Influir en las leyes no es simplemente que se pruebe una en favor de tu empresa, sino que una ley se vea debilitada o que las autoridades tengan una mayor flexibilidad al momento de evaluar y castigar acciones. Más que una teoría del derecho, es una teoría de la ciencia política, lo que mencionaré. La captura de Estado se refiere a cuando grupos de poder económico fuerte son capaces de influenciar, corromper o diluir mecanismos de actualización del Estado para su beneficio, presentado más en el narco con la parte de la corrupción. Quiero volver a la pregunta: ¿México es un narcoestado? ¿No? México, como muchos otros estados de América, es una sociedad basada en la ideología capitalista. Para poder garantizar luz, agua, drenaje, seguridad, programas sociales y muchas otras cosas necesitas una sola: capital. Capital que nos sale de la nada y capital que, nos guste o no, nunca deja de ser necesaria. A un país no le sobra dinero. Nunca hay un porcentaje de las arcas públicas dedicado a regalarse. Todo el dinero es bienvenido y en su mayoría utilizado. Y si un narco es capaz de generar en un buen año el 5% del Producto Interno Bruto, es evidente que esa industria no será ignorada. No obstante, falta una sola cosa por exponer. ¿Para qué lo hace?
Bueno, como a una empresa, a un estado jamás es sobre el dinero, no solo por cuestiones de la propia codicia, sino de seguridad. Pagar sobornos, mantener derecho a ciertas plazas, poner negocios asegurados para lavar tu dinero, etc. Por eso, al igual que otros grandes negocios, podemos ver que el narcotráfico tiende a engañar, pues promete dinero y poder, pero al final del día solo sigue siendo otro obrero. La única diferencia es que tu patrón tiene muchos menos prejuicios al momento de usarte. Para responder a la pregunta final, ¿por qué lo hace?, podemos tomar lo anterior dicho, y es cierto. De igual manera, mi trabajo lleva un título curioso. El quinto poder. No es deferencia únicamente a que se considera que los organismos autónomos son un poder extra a los 3 poderes tradicionales, o a las 3 cabezas de Estado, poder legislativo, ejecutivo y el judicial. Recientemente, organismos autónomos que buscan garantizar las leyes y los derechos humanos han tomado fuerza, como la CNDH, los ha llevado a considerarlos como el cuarto poder. Pero, ¿qué quiero decir yo con el quinto? La respuesta de las preguntas que me propuse investigar. La quintesencia es una teoría filosófica nacida antes de mucha parte del conocimiento que tenemos sobre la física. Explicaba o ayudaba a entender cómo es que el mundo estaba formado. Normalmente la quintesencia se entendía como lo divino, como aquello que no podíamos ver y que muchos filósofos trataron de entender y asignarle un fundamento. Es esto a lo que voy. La realidad actual de una sociedad capitalista propone una cosa muy interesante. No es que exista un narcogobierno actualmente, sino que para un estado del capital es parte importante no solo por la formación, sino por el mantenimiento de sus propios mecanismos. No puedes ignorar una fuente de ingresos tan grande sin beneficiarte de ella. Eso es el narco, parte del quinto poder, el dinero. Usando una cantidad suficiente de influencia es que puedes no solo evadir responsabilidades, sino que debilitar o fortalecer mecanismos enteros a tu favor. Cosa que hemos visto de diferentes formas, como la industria armamentística de Estados Unidos, que aunque sea de carácter legal, sigue siendo esa misma función. De manera paralela, podemos entender que no es que el narco no pueda morir por medios comunes como el encarcelamiento de capos. Pues no es que estén educando un estado, sino un concepto del cual el gobierno se basa, por el dinero. Mismas cosas que el estado usa o promete, el narco las aprovecha. Lo que los une o separa es justo eso, la manera en cómo el poder monetario los puede influir. Para un estado quedarse en quiebra es casi imposible, pero si lo hicieran, no implicaría el fin de este mismo. Pero para el narco la cosa cambia. Sin una base monetaria, entonces abandonarían el poder fáctico que los protege y sustenta. Sin fondos suficientes, no son capaces de mantenerse a flote. Lo encontrado es una parte de todo lo que pude haber investigado, pero hablando con mis amigos sobre mi tema de proyecto obtuve una sola respuesta que quiero destacar. ¿No terminas harto de ver tantas noticias malas? Sí, creo que el punto de que normalmente no tomo esta investigación tan seguido es eso, la propia salud mental. Ver cómo un sistema funciona de raíz no es precisamente algo que me guste hacer todos los días. No porque crea que la ignorancia sea mejor, sino porque es mejor en algunas ocasiones quedarse con la teoría y no solo con la práctica. También debo reconocer que anteriores veces que estuve trabajando este proyecto, tuve un encuentro con una persona en mi pasado que, por las razones que me explicó, se terminó viendo intrometido en temas de lo que hago en este trabajo. No hubo una necesidad de que me contara algo muy crudo o mórbido para que me quedara asqueado y con la cabeza llena de dudas que no quería que fueran respondidas. ¿Qué tan malo es alguien realmente? Mucho de la base social que el narco usa es eso, gente que no tiene un modo decente de vivir. Con hambre, primero buscas llenar la mesa de pan y luego, después de comer, será que puedas pensar en todo lo que has hecho. Mi investigación es una carga de ese sentimiento, sentarte después de haberte manchado las manos para que puedas pensar en todo lo que llevas cargando. Solo que a mi espalda arrastro todos los pecados de una ciudad entera. No es que sean míos o que me corresponda hacer todo yo, pero no puedo ver algo sin que mi ideología afecte. Pero en el trabajo dejé de lado todo aspecto personal y siempre me mantuve al margen. Eso sí, con un tono más digerible, de nuevo, porque yo escuché los testimonios crudos de personas cercanas. El Estado no está controlado por el narco. No por completo, solo está controlado por intereses económicos. Normal. Quiero continuar este trabajo, pero no hoy, ni en lo que quede de año. Pero quiero continuarlo. Al fin y al cabo, en algún momento tendré que. Si yo adoro las normas y las leyes, hablar de su antítesis es como alguien que le gusta definir por contrastes. Es natural y hasta obligatorio. Para entender la ley debemos entender por qué la rompen. Espero que si alguien ve este video tenga la misma dificultad para sacarse de la cabeza así como yo la tuve antes de ir a dormir. Y ya eso es todo. Este video quedó un poco más denso de lo normal. Espero que les guste. Estoy totalmente con la cabeza llena.
estos temas siempre te dejan pensando. Si les gustó, suscríbete, dale like. Yo me voy a dormir.